Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que algo tan oscuro pudiera acechar tan cerca de casa. Isabel siempre fue una vecina ejemplar, una mujer a la que todos saludaban con una sonrisa, la madre dedicada de Claudia, una niña que crecía entre juegos y risas en su jardín. Desde el principio pensé que Isabel era el prototipo de la madre soltera fuerte, que luchaba día tras día para darle a su hija una vida lo más normal posible. Nadie se preocupaba demasiado por ella, ni siquiera en un vecindario tan tranquilo como el nuestro. Pero algo empezó a cambiar. No fue inmediato, sino una sensación de inquietud, un algo en el aire que no podía identificar. Al principio pensé que era paranoia. Después me di cuenta de que lo que me inquietaba no era algo invisible, sino una presencia real, tangible. Isabel ya no era la misma. Yo vivía un par de casas más allá, pero nuestras rutas se cruzaban con frecuencia. Siempre veía a Isabel caminando con Claudia, de la mano, con una mirada serena, pero algo en su rostro me decía que había algo que ella no estaba mostrando al mundo. Era como si detrás de su amabilidad, de sus sonrisas perfectas, hubiera una sombra que la rodeaba. Me di cuenta de que, por más que la observaba, no conseguía descifrarla. Un día de otoño, un día lluvioso, supe que algo estaba mal. Claudia, como siempre, jugaba en el jardín mientras su madre permanecía dentro de la casa, en lo que parecía ser una rutina habitual. Sin embargo, esa tarde, mientras el viento soplaba y la lluvia golpeaba las ventanas de mi sala, noté algo extraño. Desde mi ventana, pude ver la luz de varias pantallas encendidas en la casa de Isabel, reflejando un resplandor inquietante. Algo dentro de mí me instó a mirar con más atención. De repente, vi a Isabel, sentada frente a su escritorio, rodeada de pantallas. A través de las rendijas de la ventana, observé que las imágenes en su pantalla no eran de naturaleza inocente, como solían ser las de un trabajo en casa. Eran imágenes inquietantes, perturbadoras, personas atadas, maltratadas, esperando un destino fatal, con los ojos vacíos de esperanza. Al principio pensé que estaba viendo una película, tal vez un juego en línea o algo relacionado con su trabajo, pero a medida que las imágenes pasaban, comencé a darme cuenta de que lo que estaba presenciando era algo mucho más siniestro. Isabel no solo miraba esas imágenes, sino que parecía estar controlando los hilos de esas vidas. Algo dentro de mí, algo oscuro, me dijo que esa mujer que veía frente a la pantalla no era la misma que salía a la calle a saludar a sus vecinos. Isabel había cruzado una línea y me sentí atrapado en un terror silencioso. No quería saber más, no quería ver más, pero las imágenes ya estaban grabadas en mi mente. Me alejé de la ventana, pero mis ojos no podían dejar de pensar en lo que acababa de ver. Cada noche, mientras me preparaba para dormir, las imágenes seguían atormentándome. No podía evitar preguntarme, ¿cómo era posible que esa mujer, esa madre, estuviera involucrada en algo tan horrible? Con el paso de los días, me di cuenta de que las cosas no mejoraban. A medida que pasaba el tiempo, las señales de que algo estaba mal con Isabel se volvieron más claras. Su rostro, que antes irradiaba calidez, se había endurecido. Ya no saludaba a los vecinos como antes. Las conversaciones que antes compartía con otras madres en el vecindario se volvieron escasas. Parecía que se había retirado a un mundo propio, uno que no podía entender. Claudia, por su parte, se veía cada vez más distanciada de su madre. Al principio, solo era una niña que jugaba con sus muñecos, pero con el tiempo su mirada comenzó a reflejar una tristeza que no podía ocultar. El brillo en sus ojos, tan característico de su juventud, comenzó a apagarse. Entonces, una noche, mientras la lluvia azotaba con fuerza, escuché un grito. No era un grito de alegría o diversión, sino algo aterrador, un grito que venía de la casa de Isabel. Corrí hacia allí, aunque temía lo que pudiera encontrar. Sabía que algo había pasado. Cuando llegué, vi a Claudia parada en el umbral de la puerta, su rostro lleno de terror. No dijo nada, solo me miró con los ojos tan abiertos como nunca antes los había visto, y en su rostro se reflejaba una mezcla de miedo y comprensión. Al parecer, la niña había encontrado la verdad. No entendía todos los detalles,
pero lo que había visto la había marcado de por vida. Isabel había estado escondiendo algo mucho más oscuro de lo que nadie podría imaginar. La fachada perfecta se desmoronaba ante mis ojos. Claudia, aún pequeña, había descubierto la monstruosidad de su madre, pero no sabía cómo manejarla. Los días siguientes fueron tensos. Las conversaciones entre los vecinos cambiaron. Nadie quería hablar abiertamente, pero el aire en el vecindario ya no era el mismo. Yo, como todos los demás, sentía una presión que se acumulaba lentamente. Isabel ya no estaba entre nosotros de la misma manera. Todos sabíamos que algo horrible se estaba desarrollando en esa casa. Y entonces, la oscuridad de la Deep Web comenzó a acercarse aún más. Isabel, como una sombra más, ya no estaba sola en su mundo. Había alguien más detrás de todo esto, alguien que la estaba observando. Fue entonces cuando vi el mensaje, un mensaje que dejó helado el corazón de Isabel y el mío también. Sé lo que hiciste, sé lo que has perdido, ahora me tocará a ti pagar por todo. No era un mensaje cualquiera, era personal, era como si alguien estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Sabía que Isabel estaba atrapada en su propia red, pero no comprendía que alguien estaba siguiendo cada uno de sus pasos, como si fuera el próximo objetivo de algo mucho más grande. Una noche, mientras me acercaba a la casa de Isabel, vi algo que nunca olvidaría. Claudia estaba mirando a través de la ventana, con una expresión de horror absoluto. Algo había sucedido, algo mucho más oscuro que cualquier pensamiento que pudiera haber tenido. Isabel no estaba sola. En la habitación oscura de la casa, la figura de la madre ya no era la mujer que había conocido. Se había transformado en algo extraño, algo que no podía reconocer. Era un monstruo y ya no había vuelta atrás. El destino de Isabel estaba sellado. La venganza que había buscado tanto tiempo ya la había consumido, y la niña, Claudia, se había convertido en la última víctima de esa oscuridad. El grito final llegó cuando la policía irrumpió en la casa al día siguiente. Lo que encontraron fue algo indescriptible. Isabel, atrapada en una pesadilla de arrepentimiento, había puesto fin a todo. No a la vida de su hija, sino a la suya propia. Había tomado una decisión fatal. Y en la casa, la puerta cerrada ya no ocultaba más secretos. La sombra de la madre, que había buscado justicia, ahora era una sombra de terror para su hija, que quedaba atrapada en un vacío que no podía comprender. Esa misma noche, cuando las luces se apagaron y el viento soplaba con fuerza, me pregunté si alguna vez podríamos escapar de las sombras que nos acechan. ¿Cuánto tiempo tarda la oscuridad en consumir a alguien? ¿Cuántas vidas deben arruinarse antes de que la venganza deje de ser el objetivo y se convierta en el castigo final? Lo único que sabía era que ahora Claudia quedaba sola en ese abismo, mientras las sombras de lo que ocurrió seguían acechando el vecindario, tal vez para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu vecino oculta un secreto así de oscuro? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar tu like si te gustó la historia, suscribirte para más relatos inquietantes. Y recuerda, nunca sabes lo que pasa detrás de la puerta de al lado. Soy un observador de la oscuridad, un explorador de lo que la gente común nunca se atrevería a mirar. No soy un hacker ni un experto, pero tengo una curiosidad insaciable por los rincones más oscuros de la web. La Deep Web no es solo un lugar para buscar información. Es un ecosistema de secretos, deseos ocultos y a menudo horrores indescriptibles. Yo soy el que se asoma a ese abismo y observa sin involucrarme demasiado, porque sé lo que pasa si te dejas atrapar por la oscuridad. Hace unos meses descubrí algo que nunca olvidaré. Fue un caso que comenzó como una historia de desesperación y terminó como una pesadilla de la que no pude escapar. Todo comenzó con un foro titulado Ayúdame a morir, un título que me hizo sentir un escalofrío en la espalda, pero que al mismo tiempo no pude evitar abrir. Siempre me ha fascinado la psicología humana, sobre todo cómo las personas se entregan a la desesperación cuando ya no ven salida. Pero lo que encontré allí, lo que sucedió después, fue algo mucho más allá de lo que esperaba. Al principio, pensé que podría ser una broma,
un tipo de contenido macabro para llamar la atención. Pero a medida que leía, me di cuenta de que no lo era. El mensaje era de un hombre que se hacía llamar el hombre del tumor. Su historia era desgarradora. Un tumor cerebral terminal, de los más agresivos, le estaba consumiendo. En sus palabras había una desesperación palpable, una lucha entre el deseo de terminar con su sufrimiento y el dolor de pensar en lo que su muerte podría significar para los pocos familiares que le quedaban. Decía que ya no podía más con el dolor, que las alucinaciones lo acosaban y que sentía que su vida se estaba escapando entre sus dedos. Sin embargo, lo que me sorprendió fue su lógica. No quería morir de la forma en que lo haría si esperaba que el tumor lo matara. Quería evitar el sufrimiento prolongado y la humillación de perder el control de su mente. Buscaba una forma rápida, limpia, de terminar con su vida. No lo buscaba por egoísmo, sino por amor a su familia, porque no quería que su muerte los dejara marcados. Lo que parecía una petición desesperada, pronto se convirtió en algo más inquietante. En su mensaje, él no solo pedía ayuda, sino que también decía estar dispuesto a pagar. La oferta era clara. Quiero que mi final sea limpio. No quiero que mi familia lo descubra. No quiero que me encuentren de una forma horrible. No pude evitar la curiosidad. Lo seguí, investigué más. El foro no era el tipo de lugar al que uno accede por casualidad. Estaba en una capa más profunda de la Deep Web, una en la que los foros eran tan oscuros que parecían pertenecer a otro mundo. Pero allí no solo encontré al hombre desesperado, sino también a un grupo de personas dispuestas a ofrecerle lo que pedía. Algunas de esas respuestas eran tan sombrías, tan frías, que me costaba creer que eran reales. Los mensajes eran directos. Algunos le ofrecían la posibilidad de morir por medios violentos. Otros simplemente se ofrecían a grabarlo, como si su sufrimiento fuera solo un espectáculo para sus propios fines retorcidos. Algunos, más calculadores, simplemente querían algo a cambio, tal vez una recompensa, tal vez algo más oscuro. Pero, entre todo eso, hubo un mensaje que cambió todo. Un mensaje diferente. Me están observando. Fue un mensaje corto, pero aterrador. El tono de desesperación había desaparecido. Ahora había miedo. El hombre del tumor ya no parecía estar pidiendo ayuda. Estaba rogando por escape. Algo había cambiado en el aire de esa conversación. Las respuestas que antes eran ofrecimientos para ayudarlo se tornaron amenazas. Te estamos observando, sabemos dónde vives. Te encontraremos, ya es demasiado tarde para ti. De repente el foro dejó de actualizarse. El silencio fue espeso, pero no pude ignorarlo. Necesitaba saber qué había pasado. Decidí investigar. Rastros. Siempre hay rastros. Mi acceso a la red me permitió rastrear la ubicación de algunas de las respuestas en el foro. Una dirección IP, un par de huellas digitales, algunos rastros inusuales, y lo descubrí. El hombre del tumor había cometido el peor error de todos. Había solicitado ayuda en el lugar equivocado. No solo había entrado en un foro de personas dispuestas a ayudarlo a morir, sino que también había atraído la atención de personas mucho más peligrosas. Personas que no solo querían ayudarlo a morir, sino que querían hacer de su sufrimiento un espectáculo. A las pocas horas de mi investigación, algo nuevo apareció. Un video en vivo. El video comenzó con la visión de un granero oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de una cámara GoPro. En él, el hombre del tumor estaba allí, temblando, con una herida visible en su torso. No podía creer lo que estaba viendo. La cámara mostraba un grupo de personas, encapuchadas, armadas, que se acercaban lentamente a él, disfrutando del terror que veía reflejado en sus ojos. Era una escena que no se podía describir con palabras. El hombre no estaba luchando por su vida, no estaba tratando de escapar. Él sabía que su tiempo se había agotado. En ese momento, comprendí que lo que sucedía en ese granero no era solo un ajuste de cuentas, ni una simple ejecución. Era un espectáculo macabro, un experimento. Esos asistentes no solo querían matarlo, querían destruir su humanidad, reducirlo a una cosa. Los atacantes no solo tenían cuchillos y pistolas, también tenían algo mucho más poderoso, el control. El hombre del tumor trató de defenderse, pero sus esfuerzos fueron inútiles.
Con cada golpe, con cada intento fallido de escapar, la desesperación en sus ojos crecía. Era evidente que ya no luchaba por su vida, luchaba por evitar el sufrimiento que venía. Mientras una de las figuras con un machete lo perseguía, la cámara captó su último intento de resistencia. Fue un intento inútil, una lucha final contra un destino que ya estaba sellado. Pero lo más perturbador fue lo que vino después. La cámara captó el último movimiento del hombre del tumor. Mientras caía, mientras su vida se desvanecía, él miró hacia la cámara. En sus ojos pude ver algo más allá del miedo. Una aceptación, una resignación. No era una persona que estaba luchando contra su final, sino alguien que había entregado su destino a manos ajenas. La cámara siguió grabando durante unos segundos, capturando el silencio que se apoderó del granero después de la muerte. Pero en el fondo, en ese silencio inquietante, se escuchó una voz burlona que decía: «Lo logramos. La audiencia está complacida». Eso fue todo. El video se detuvo abruptamente y el foro desapareció. Pero lo que vi me dejó marcado. Ese hombre, ese ser humano, había buscado la paz, una salida a su sufrimiento. Pero en lugar de encontrarla, se convirtió en el objeto de un espectáculo grotesco, un juego mortal en el que solo los más oscuros salían ganadores. Y aquí estoy ahora contándote esto. Mi rol en esta historia fue simple. Fui un espectador. Pero esa historia, el caso del hombre del tumor, sigue persiguiéndome. La Deep Web está llena de personas que buscan lo que sea para escapar de sus demonios. Pero lo que no saben es que en ese abismo, uno no solo se pierde, sino que se convierte en parte del espectáculo. Así que, la próxima vez que decidas investigar lo que se oculta en esos rincones oscuros de la red, recuerda esto. Tal vez estés buscando respuestas, pero es posible que solo encuentres más preguntas. Y lo peor de todo es que algunas de esas preguntas nunca deberían ser respondidas. En mi último año de secundaria ya había hecho cosas que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba. No soy un criminal, al menos no de la manera en que la mayoría lo ve, pero estaba tan obsesionado con la programación que cualquier desafío me parecía un objetivo digno. Mis amigos decían que era un genio, que podría hacer cualquier cosa con una computadora, y en cierto modo tenía razón. Pero la verdad es que la programación me había llevado a un mundo mucho más oscuro de lo que estaba preparado para enfrentar. A los 16 años, descubrí Tor. Sabía que existía, pero no entendía completamente su poder hasta que lo usé por primera vez. La sensación de ser invisible, de estar completamente fuera del radar, me absorbió. En la superficie de la web, todos están mirando, todos están vigilando. Pero en la Deep Web, ahí podías hacer lo que quisieras, sin que nadie te detuviera. Las posibilidades eran infinitas. Al principio, solo era un espectador, navegando entre foros, observando las discusiones de hackers mucho más experimentados que yo. La emoción de ser parte de algo tan oculto y misterioso me consumió. Pero pronto comencé a querer más, a ser más que un simple observador. Quería poder, quería conocimientos, quería ser alguien en ese mundo. Ya no me conformaba con modificar una página web o hackear una cuenta de correo. Quería algo más grande. Un día, mientras exploraba, me encontré con una publicación en un foro privado. Botnet en alquiler. De inmediato el título captó toda mi atención. Una botnet no era solo una colección de máquinas hackeadas, era una red controlada de manera remota. Imagina tener el control de cientos, miles de computadoras en todo el mundo, sin que sus propietarios lo supieran. Podías hacer lo que quisieras, lanzar ataques, robar información, borrar huellas. El poder que eso implicaba era inalcanzable para alguien como yo, que solo había jugado con pequeñas cosas hasta entonces. No era la primera vez que veía algo como eso. Había leído sobre botnets antes, en foros y artículos, pero nunca me había detenido a pensar en la posibilidad de obtener una. Siempre parecía algo demasiado grande, demasiado peligroso. Sin embargo, algo dentro de mí decidió que debía intentarlo. La idea de robar una botnet se volvió una obsesión. Sabía que no sería fácil, pero si lo lograba, ese sería mi boleto de entrada al mundo de los hackers más poderosos.
Así que me armé de valor, preparé todo lo necesario. Sabía que la Deep Web no perdona errores. A través de Tor, me conecté a un servidor encriptado, me aseguré de que todo estuviera oculto y procedí a investigar sobre las botnets que estaban disponibles. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo, una sensación de emoción me envolvía. La adrenalina era palpable. Tras horas de navegar por el sitio, finalmente encontré una botnet que parecía ser un objetivo fácil. Era pequeña, desorganizada y no parecía tener mucha protección. Parecía la oportunidad perfecta. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a preparar el ataque. A medida que las horas pasaban, me sentía más seguro de que podía lograrlo. Solo necesitaba un pequeño descuido, un agujero en la seguridad, y podría tomar el control de esa red de máquinas. Fue una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, cuando finalmente logré lo que había estado buscando. Un troyano que había preparado con cuidado se instaló silenciosamente en las computadoras de la botnet. Había tomado el control. Estaba dentro. Era mío. Cuando vi la confirmación en mi pantalla, no pude evitar sonreír. No podía creerlo. Había logrado algo que muchos otros solo soñaban. Mi mente empezó a pensar en lo que podía hacer con esa botnet. El poder que tenía ahora en mis manos era real, tangible. Podía lanzar ataques DDoS a gran escala, robar información bancaria, acceder a redes privadas. Todo estaba al alcance de mi mano. Durante los siguientes días experimenté con la botnet, probando diferentes configuraciones, aprendiendo cada vez más sobre cómo controlarla de forma más eficiente. Usé las computadoras infectadas para realizar pruebas de penetración en sitios web, para hackear cuentas y para hacer lo que siempre había querido hacer, explorar el límite de mis habilidades. Y durante un tiempo, todo fue perfecto. Era el sueño de un hacker hecho realidad. Pero lo que me dio más miedo fue lo que ocurrió una semana después. Había llegado al punto en que ya no solo estaba hackeando por diversión. Había comenzado a sentirme como un dios, capaz de manipular todo a su alrededor sin que nadie pudiera detenerme. Eso fue cuando todo cambió. Un día, al intentar acceder de nuevo a la botnet, me di cuenta de que algo extraño había sucedido. No podía conectarme. El troyano había desaparecido. La botnet ya no estaba bajo mi control. Pensé que había cometido un error. Tal vez había hecho algo mal. Tal vez había dejado alguna pista que alguien más había encontrado. Pero lo que me hizo realmente dudar fue el mensaje que recibí esa misma noche. Un número oculto apareció en mi pantalla y un mensaje llegó a mi teléfono. Te encontré. De inmediato el miedo se apoderó de mí. Pensé que se trataba de una broma. Era imposible que alguien supiera lo que había hecho, ¿verdad? Pero la siguiente línea que recibí me hizo sentir que el suelo se hundía bajo mis pies. No actúes como si no supieras lo que estás haciendo. Por suerte para ti, pude recuperar mi botnet. En ese momento comprendí que lo que había hecho no era solo un simple hackeo. Había tocado algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Mi mente empezó a girar en todas las direcciones posibles. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo podía haber recuperado la botnet tan rápidamente? ¿Cómo sabían tanto sobre mí? Intenté ignorar el mensaje, pero eso solo empeoró las cosas. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, mi teléfono vibró nuevamente. Un número oculto. El corazón me latió fuerte en el pecho mientras contestaba. Al otro lado, una voz grave y distante susurró: rastreando. Eso podría no ser bueno para tu salud. Algo en mi interior me dijo que ya no estaba jugando con algo sencillo. De repente, me di cuenta de que había tocado una red mucho más peligrosa. Algo que no solo me había superado, sino que podía destruirme. La voz al otro lado de la línea continuó. Tu matrícula está al alcance de mi mano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era imposible. Nadie sabía eso. Nadie. Corrí hacia el estacionamiento de la escuela, con mi amiga detrás de mí. La llamada terminó abruptamente. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Cuando llegué a mi coche, vi un coche verde oscuro estacionado en la esquina. El miedo se apoderó de mí, pero lo que realmente me congeló fue lo que encontré bajo el limpiaparabrisas de mi coche. Una nota. Esta es tu última oportunidad para dejar de husmear. En la nota estaban todos mis datos personales, mi dirección, mi número de teléfono
incluso mis contraseñas de redes sociales. El terror se apoderó de mí como nunca antes. Alguien había cruzado una línea y yo estaba en el centro de su objetivo. No sabía qué hacer. No podía decirle a la policía. No podía contarle a mis padres. Mi mundo se había desmoronado. Decidí que lo mejor era simplemente ignorarlo, borrar todo contacto y dejar la botnet. No valía la pena seguir. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Pasaron semanas y a pesar de intentar olvidarlo, no pude dejar de pensar en quién estaba detrás de todo esto. ¿Qué más sabía esa persona? ¿Por qué me había contactado? ¿Qué secretos guardaba esa botnet? Porque sabía que no era solo una red de computadoras. Había algo más oscuro y peligroso. Finalmente, cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, recibí un mensaje más. Era corto y directo. Te estamos observando. Nunca dejé de preguntarme quién estaba realmente detrás de la cortina. ¿Era un hacker más o algo mucho más grande y peligroso? La red oscura tiene muchos secretos y parece que yo había tocado el más profundo. A veces, pienso que había algo en mí, un tipo de insensatez juvenil, una necesidad de demostrar que no temía lo que todos decían que era peligroso. La Deep Web siempre había estado ahí, como una sombra a un lado de la vida cotidiana, un lugar que todos hablaban con miedo, pero nunca con certeza. Los rumores se multiplicaban como fuego, pero nunca les di mucha importancia. Es solo Internet, ¿no? No puede ser tan malo. Max, mi amigo, siempre era el más informado sobre esas cosas. Era el tipo que, durante las noches de fiesta, te hablaba de criptomonedas como si fueran lo único importante en el mundo, pero también de la Deep Web, un lugar que había explorado con la misma calma con la que alguien navega por Facebook. La diferencia era que sus historias sobre la Deep Web no eran las típicas anécdotas de «hice algo tonto y me asusté». No, las historias de Max tenían un aire oscuro. Decía que la mayoría de lo que encontraba ahí no era lo que uno pensaba. Es mucho más allá de lo que puedes imaginar, decía con una sonrisa inquietante. Así que, como si se tratara de una especie de reto, un juego de valor, le pedí que me ayudara a adentrarme. Solo hazlo con cuidado, me dijo, y me lo repitió varias veces, casi como si quisiera prepararme para algo que yo aún no comprendía. La noche en que decidí dar el paso, el ambiente estaba pesado. La universidad se encontraba tranquila, casi desierta. Mi habitación estaba iluminada solo por la luz débil de mi computadora. Max me había instalado Tor en mi laptop y me explicó cómo conectarme. Con un par de clics ya estaba allí, accediendo a la Hidden Wiki. Estaba nervioso, pero mi curiosidad era más fuerte. Vamos a ver qué hay ahí, me dije, con la confianza del que cree que tiene control. Al principio, todo parecía normal. Todo parecía inofensivo. Foros sobre criptomonedas, información sobre cómo mejorar la seguridad online, enlaces a archivos compartidos. Nada que me hiciera pensar que me estaba adentrando en un territorio peligroso. Pero algo, una sensación que no pude explicar, me hizo seguir explorando. Sentí que lo que estaba viendo solo era la punta del iceberg. Fue entonces cuando me encontré con Todos los Gore, un foro al que jamás debería haber accedido. El nombre me pareció extraño, pero no le presté mucha atención. Al principio, las discusiones parecían normales. Gente debatiendo sobre política, sobre música, sobre arte. Pero, en cuanto empecé a desplazarme más abajo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, los mensajes eran inquietantes, pero la línea entre lo extraño y lo perturbador era difusa. Los usuarios hablaban de crímenes, de actividades ilegales, de cosas que no quería escuchar. Pero lo peor de todo fue cuando alguien publicó un enlace. Sin pensarlo, hice clic. No tenía idea de lo que me esperaba, pero cuando la página cargó, sentí cómo la sangre se me helaba. Era una sala de chat. La pantalla estaba llena de mensajes en verde, con nombres extraños. No entendía qué estaba pasando, pero había una sensación de tensión en el aire. Al principio nadie me prestó atención. Pensé que todo estaba bajo control. Es solo un foro de gente rara, me dije. Pero rápidamente entendí que no era solo eso.
En un momento, un usuario, Tu045, comenzó a destacar. Su nombre no era lo que me inquietó, fue su historia. Hablaba con una calma escalofriante sobre un crimen que había cometido. Primero, describió cómo había irrumpido en la casa de una familia. Detalló cómo secuestró a una niña pequeña, cómo eliminó a los padres y cómo, después, la niña terminó en sus manos. Me reí pensando que era solo una historia morbosa para impresionar a los demás. Pero luego publicó las fotos. Y eso fue lo que cambió todo. La niña estaba atada a una silla. Estaba en estado de shock, su rostro cubierto de sangre, su cuerpo inmovilizado. Lo peor, sin embargo, no eran las imágenes, sino el tono con el que Tu45 las describía. Fue divertido, dijo. La niña lloraba mucho, pero eso solo hizo que fuera más emocionante. Cuando miré más de cerca, el terror se apoderó de mí. En la última foto, Tu045 estaba mirando directamente a la cámara, sonriendo. No podía creerlo. Fue en ese momento cuando, en un impulso que no pude controlar, escribí: son unos enfermos. ¿Cómo pueden hacer esto y seguir siendo humanos? Me arrepentí de inmediato, pero las palabras ya estaban escritas. No esperaba respuesta, pero la tuve de inmediato. Fue como si alguien me hubiera estado esperando. Los mensajes comenzaron a llover sobre mí, insultándome, burlándose de mi ingenuidad. Tú no entiendes nada, decían. ¿No sabes de lo que hablas? Entonces apareció un nuevo mensaje. Era de Tu45. Decía: ¿en serio? ¿Dónde vives, amigo? Todos aquí estarían encantados de conocerte. Mi estómago dio un vuelco. ¿Cómo podían saberlo? ¿Era solo una broma? ¿O acaso se trataba de algo más? Antes de que pudiera procesarlo, apareció un mensaje nuevo de otro usuario, con el nombre de Admin1. La pantalla parpadeó y en letras verdes apareció un mensaje directo. Llámame a la policía y lo lamentarás. Mi cerebro se congeló. Intenté desconectar todo. Apagué mi laptop, desconecté el router, pero nada parecía funcionar. Cada vez que intentaba escapar de esa página, la pantalla se quedaba congelada. La luz de la cámara web se encendió, parpadeó, y fue como si una mano invisible me estuviera tocando el alma. Eso fue lo que me aterrorizó. No solo era una amenaza vacía. Apaga tu teléfono ahora mismo o no lo harás a tiempo. El mensaje apareció en mi teléfono móvil. Un número desconocido. Un mensaje que parecía salido de una película de terror. Decidí hacer lo que me decían, completamente aterrorizado. Apagué mi teléfono. Tapé la cámara web. Pero entonces, algo aún más escalofriante ocurrió. La pantalla de mi computadora se apagó y apareció una foto mía. Estaba sentado frente a mi laptop, mirando mi teléfono, sin saber que alguien me observaba. La foto era clara, nítida, y me miraba desde la pantalla, como si me estuvieran observando en ese mismo momento. El mensaje de Admin1 apareció rápidamente. Vas a pagar por lo que hiciste. Un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. Intenté llamar a la policía, pero ellos no pudieron rastrear el sitio. Es todo muy complejo, hijo. Nadie sabe realmente quién está detrás de esto, me dijeron. Esa noche algo cambió en mí. Desperté al día siguiente con una sensación de vacío. Había cambiado mi nombre, mi dirección, mi número de teléfono. Ya no podía dormir sin ver sombras moverse en la esquina de mi cuarto. La ansiedad no me dejaba en paz. Las pesadillas me acosaban. Me veía en una habitación oscura, con una pantalla frente a mí, pero no era yo quien estaba escribiendo. Era Tu045. Y su sonrisa, esa sonrisa torcida, nunca me dejaba en paz. Lo peor de todo no era lo que había visto en la Deep Web, ni siquiera lo que me había dicho Admin1. Lo peor era saber que algo o alguien todavía estaba ahí. No te olvidamos. La amenaza seguía flotando sobre mi cabeza, como una espada de Damocles. Y aunque había tomado medidas para protegerme, algo en mi interior sabía que jamás volvería a estar seguro. Había tocado lo irremediable, y la oscuridad de la Deep Web ya no me dejaría ir. Aún hoy, cuando miro mi computadora, la sensación de estar siendo observado me persigue. Cada vez que veo un número desconocido en mi teléfono, un escalofrío recorre mi espalda. No sé si alguna vez estaré a salvo, pero una cosa es segura.
Ya no soy el mismo Jack de antes. La Deep Web me ha cambiado de formas que ni siquiera puedo describir, y si alguna vez decides aventurarte allí, recuerda que las sombras nunca desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para aparecer. Mi nombre es Jack, aunque ya no sé si el nombre que alguna vez me definió sigue siendo relevante. Desde aquel primer clic, desde el instante en que mi vida cambió para siempre, mi existencia dejó de tener sentido. Ahora soy un eco, una sombra caminando entre los fragmentos rotos de lo que una vez fui. Pero antes de que todo esto comenzara, yo era como cualquier otro chico, un adolescente común, perdido entre las largas noches de estudio y la monotonía de un trabajo a medio tiempo. Estaba en mi último año de preparatoria, luchando por obtener el mejor puntaje posible para la universidad, y el peso de la rutina me aplastaba. Mi vida transcurría entre las paredes frías de la escuela y las de la pequeña habitación donde pasaba horas navegando por internet. Las redes sociales, los foros, los vídeos, todo eso se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía escapar, aunque fuera por un instante, de la realidad que me asfixiaba. Me sentía atrapado, pero también sabía que la curiosidad es lo que mantiene a una mente joven viva. Había oído hablar de la Deep Web. Claro, esa parte del Internet donde se encuentran los secretos más oscuros, los misterios que nunca deberían ver la luz. Todos hablan de ella con miedo, con morbo. Yo mismo, por pura curiosidad, me había adentrado alguna que otra vez. No era nada fuera de lo común. Videos perturbadores, imágenes de crímenes, teorías conspirativas. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Una noche, después de revisar unos foros, vi un enlace que sobresalía entre los demás. No decía mucho, solo unas letras desordenadas, pero algo en su presencia me llamaba, como si me estuviera invitando. Sabía que debía ignorarlo, que debía cerrar la página y seguir con mi vida, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a hacer clic. Ese fue mi primer error. La pantalla parpadeó y lo siguiente que vi no tenía sentido. Era una habitación gris, sin ventanas, apenas iluminada. La cámara parecía estar colocada en un ángulo extraño, como si estuviera a propósito en un lugar donde no debía estar. El suelo estaba cubierto de suciedad y en el centro de la habitación había un cuchillo oxidado colgado de una cuerda del techo. ¿Por qué? ¿Quién estaría haciendo esto? Mi mente no podía procesarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido empezó a resonar, débil al principio, pero luego más claro. Goteo, goteo, goteo. El agua caía, lenta, casi como si estuviera de alguna manera contándome el tiempo que me quedaba. El cuchillo brillaba débilmente bajo la luz tenue. No entendía lo que estaba viendo. ¿Era una broma? ¿Era un truco? Pero entonces el goteo se detuvo. Todo se volvió silencioso y una voz distorsionada irrumpió a través de los altavoces de mi computadora. No era una voz humana, no al menos como las conocía. Era fría, inhumana, como si se estuviera divirtiendo con mi incomodidad. Queremos ver tu muerte, Jack. Vamos a ver cuánto aguantas. El aire se cortó como un cuchillo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi estómago se retorció, pero mis manos no pudieron dejar el teclado. Estaba paralizado, sin saber si lo que estaba viendo era real o una grabación. Pero algo dentro de mí, algo oscuro, me dijo que esto era solo el principio. Ya no podía dejar de mirar, ya no podía alejarme. Era como si algo me estuviera atraído, como si ya estuviera atrapado en su juego. Después de eso, los días se desdibujaron. Comencé a buscar más. Sabía que no debía, que era peligroso, pero las horas frente a la pantalla comenzaron a alargarse. Cada vez que entraba en ese rincón oscuro de la web, sentía esa presencia, esa sensación de estar siendo observado, como si todo lo que hacía estuviera siendo transmitido para el deleite de alguna entidad que se alimentaba de mi miedo. Los foros se llenaron de imágenes que no podían dejarse ver, de mensajes que parecían surgir de las profundidades de mi alma, pero seguí buscando. Mi curiosidad ya no era un simple impulso, era una obsesión. Fue en una madrugada, cuando mi mente ya se encontraba completamente desgastada,
que volví a ver la habitación. Pero esta vez no era solo una imagen en la pantalla. Esta vez la cámara se acercó a mí y en un instante me vi a mí mismo, desnudo en esa celda gris, rodeado por la oscuridad. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero sentí como si estuviera dentro de ese lugar, como si estuviera atrapado allí de alguna manera. Me vi a mí mismo, débil, sucio, destrozado por la desesperación. El cuchillo colgaba frente a mí y el goteo seguía resonando, como un recordatorio macabro de la fragilidad humana. La voz volvió, esta vez más suave, pero igualmente llena de desdén. ¿Qué harás, Jack? ¿Hasta dónde llegarás para sobrevivir? Ese fue el punto de no retorno. Estaba atrapado y mi mente empezó a jugar trucos conmigo. No podía salir de allí, no podía dejar de buscar. De alguna manera, la conexión entre la pantalla y mi mente se fue estrechando. Cada vez que apagaba la computadora, la habitación gris seguía allí, en mi mente, acechando, esperando. Los días se convirtieron en una espiral de locura. Ya no sabía si estaba despierto o soñando. Mi hambre, mi desesperación, comenzaban a tomar el control. El momento de la ruptura llegó una noche en que la necesidad de sentir algo se apoderó de mí. Miré el cuchillo. Lo tomé. No sentí miedo, no sentí nada. Corté mi dedo meñique. La sangre comenzó a brotar y en un segundo de pura desesperación, llevé la herida a mi boca. Comí de mí mismo. Y lo peor no fue el dolor. Lo peor fue el sabor de mi propia carne, de mi propia sangre. Algo dentro de mí despertó. Algo primitivo, algo que nunca debió existir. Sentí como si de alguna manera recobrara el control de mi vida. Como si esa acción, tan horrible, tan inhumana, me diera la fuerza para resistir todo lo que me estaba sucediendo. Mi cuerpo comenzó a cambiar, no de forma visible, no de inmediato, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no sentía miedo, ya no sentía asco. Cada día mi hambre crecía, pero no solo por comida, crecía por algo mucho más oscuro: la venganza, el poder, la necesidad de destruir. Durante semanas seguí buscando. La voz me desafiaba, me provocaba. Pensaste que podrías escapar, Jack. Estás atrapado. Estás dentro de nuestro juego ahora. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era una víctima. Ya no estaba asustado. Hasta que un día lo entendí todo. Mi vida ya no era mía. Mi existencia ya no era algo que pudiera controlar. Mi cuerpo no me pertenecía, mi mente tampoco. Había algo más que me gobernaba ahora. Cuando la puerta de mi prisión finalmente se abrió, supe lo que tenía que hacer. No eran monstruos los que entraron, eran hombres, pero no me importaba. Ya no había miedo en mi corazón. Rompí sus huesos, uno por uno. Sentí como si mi cuerpo estuviera poseído, como si no fuera yo quien movía los músculos. Lo único que sabía es que debía devorarlos. Me alimenté de ellos. No lo hice por venganza, no lo hice por hambre. Lo hice porque algo dentro de mí lo necesitaba. Algo mucho más oscuro que mi propia voluntad. Cuando finalmente terminé con ellos, ya no sentía nada. Ya no quedaba humanidad en mí. Solo una monstruosidad nacida de la desesperación. Escapé. No de la cárcel en la que me encontraban, sino de mí mismo. Pero lo que no sabía era que mi verdadera prisión nunca desaparecería. El hambre que había despertado en mí nunca se iría. Ahora la oscuridad que una vez estaba al otro lado de la pantalla me sigue, y a donde sea que vaya, su eco me alcanza. Porque al final, la Deep Web no se trata solo de lo que ves, se trata de lo que te convierte en su presa. Y yo soy solo el principio. Sucesos en mi vida no tienen cabida en la realidad de los demás. Al principio, todo comenzó de forma tan común que ni siquiera imaginaba que acabaría atrapado en una red de oscuridad más profunda que cualquier otra. Solo estaba haciendo mi trabajo, investigando casos de desapariciones misteriosas, buscando respuestas que, en su mayoría, nunca llegaban. El trabajo de oficina en el gobierno era rutinario, gris, y ni siquiera me permitía pensar que el destino me llevaría a algo tan terrorífico como lo que sucedió después. Pero cuando la administración me pidió hacer un informe sobre las desapariciones,
No pude evitar sumergirme en las sombras, porque algunas desapariciones no son lo que parecen. Algunas son el resultado de algo mucho más oscuro. Estaba buscando nombres, identificando patrones, cuando me topé con un foro en la Deep Web. Los foros comunes y corrientes trataban de temas ilegales y terribles, pero este era diferente. El nombre del foro era críptico, casi como una advertencia: Eterna. No pude evitar entrar, aunque sabía que los foros como ese estaban llenos de lo que los gobiernos preferirían mantener en las sombras. Al principio no encontré nada que me llamara la atención, pero algo me hizo seguir buscando. Quizás una intuición, tal vez un impulso incontrolable. Y entonces, entre miles de publicaciones, vi un video. Era de mala calidad, pero aún así lo vi. Un hombre estaba atrapado en una celda. No podía mover los brazos ni las piernas. Estaba rodeado de oscuridad, pero en el fondo, una luz tenue revelaba detalles que me dejaron helado. El hombre estaba pálido, con la piel tensa, como si estuviera deshidratado. Tenía marcas alrededor de su cuello, algo que parecía sangre seca, pero más inquietante era su mirada. No tenía miedo, no sentía nada, solo vacío. El video seguía. Unos pasos resonaron en la oscuridad, y entonces apareció una figura. Su rostro estaba oculto por una máscara extraña, parecida a un águila. No podía entender por qué, pero algo dentro de mí me decía que todo eso no era solo un juego, que lo que estaba viendo no era ficción. El hombre con la máscara comenzó a hablar en un susurro, algo que sonaba a un idioma que no conocía. Pero lo que me heló fue cuando, de repente, se dirigió a la cámara y dijo una frase que retumbó en mi cerebro. «Bienvenido, Jack. Eterna te ha encontrado. Ya no hay vuelta atrás». Me congelé. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Cómo sabía quién era yo? De alguna manera, esa figura desconocida había cruzado la distancia de la pantalla, y su mensaje era claro: «Te estamos observando». En ese momento supe que todo esto no era casual. No era una simple investigación sobre desapariciones. Estaba metido en algo mucho más grande, más antiguo y más peligroso. El siguiente paso fue un archivo encriptado que se descargó automáticamente. Era un mensaje codificado, un código que, según los informes más confidenciales que había visto, pertenecía a un culto llamado Eterna. Al principio pensé que podía ser algún tipo de broma macabra, pero al investigar más, me di cuenta de que el culto no solo existía, sino que llevaba siglos operando en las sombras. No se trataba de un grupo criminal cualquiera, sino de algo mucho más siniestro. Eran seres que, por generaciones, adoraban a un dios antiguo, conocido solo como el Águila. Se decía que este dios tenía el poder de ver el futuro, de controlar las almas de aquellos que caían en su red. En los textos antiguos se hablaba de sacrificios rituales, de almas que se entregaban para obtener la gracia del águila. Pero ¿cómo podía este culto estar tan activo en la era moderna? Pensé que todo eso era solo leyenda. Estaba equivocado. La búsqueda continuó, y con cada nueva entrada en la Deep Web, más cerca estaba de desentrañar la verdad. Pero al mismo tiempo, algo extraño sucedió. Mi computadora comenzó a comportarse de manera errática. Se encendía sola en medio de la noche, a veces mostrando el mismo símbolo del águila, un ojo rodeado por alas. Cada vez que entraba, un mensaje aparecía en la pantalla, más directo, más escalofriante. «Te estamos observando, Jack. El ojo nunca se cierra». El miedo se convirtió en una sombra constante en mi vida. Mis noches se llenaban de insomnio, pero no podía dejar de buscar. No sabía si era la obsesión o el terror lo que me mantenía conectado a esos rincones oscuros de la web, pero sabía que algo me estaba acechando y no podía darme el lujo de retroceder. Fue entonces cuando un archivo titulado «El ritual final» apareció. Era el momento que había temido, pero también el que no podía evitar explorar. Lo abrí. El video que comenzó a reproducirse era diferente a todos los anteriores. No mostraba sufrimiento ni violencia física, al menos no de la manera directa en que los otros lo hacían. Era un video en vivo, una transmisión a través de una cámara oculta,
pero en la pantalla solo se veía la oscuridad. Luego, una figura apareció. Era la misma máscara del águila, pero esta vez la figura parecía estar rodeada por una multitud de personas en la oscuridad. Estaban todos allí, de pie, como si esperaran algo. La cámara giró lentamente hacia un altar en el centro de la habitación, un altar hecho de huesos y carne humana. En él un hombre estaba postrado, desnudo, con los ojos vendados. Sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera. Sabía que este era el ritual, el sacrificio. Un cuchillo apareció en las manos del líder del culto, aquel con la máscara de águila. Con un movimiento fluido, cortó la carne del hombre postrado y en ese instante la multitud comenzó a cantar. Un cántico que se convirtió en un rugido, un canto al águila, al ojo, a la oscuridad. Fue en ese momento cuando el ritual alcanzó su clímax. El sacrificio no era solo un acto físico, era un acto de transferencia. El alma de la víctima, absorbida por el águila, pasaba al siguiente nivel, a la siguiente dimensión. La última imagen fue la del hombre con la máscara levantando los brazos hacia el techo, como si estuviera recibiendo algo del más allá. El video terminó abruptamente, pero no mi angustia. Mientras lo veía, la realidad se distorsionaba. Mi visión comenzó a nublarse, y cuando miré al espejo, vi algo más. Mis ojos se habían oscurecido. Estaban vacíos, como los ojos de la víctima en el video. No podía escapar. Estaba atrapado en su red. De repente la puerta de mi oficina se abrió sin previo aviso. No había nadie, pero pude escuchar un susurro, como si algo estuviera hablando directamente en mi oído. Es hora de unirte, Jack. Eterna te reclama. No podía moverme, no podía respirar. Sentí una presión en mi pecho, como si un peso invisible me aplastara. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de unos pasos acercándose me sacó de mi trance. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el símbolo, grabado en la pantalla de mi computadora. El ojo de Eterna. Desde ese momento supe que no había salida. Eterna no solo me había encontrado, ahora era parte de ella. Y su ojo me observaba, me reclamaba y siempre vería todo. El culto ya no se oculta en las sombras. Se ha infiltrado en cada rincón de la web, esperando a que te acerques lo suficiente. Y cuando lo hagas, Eterna estará esperando, con su ojo siempre abierto. Era una noche cualquiera, o al menos, eso pensaba yo. Pero no me malinterpreten, mi vida nunca fue de esas normales que se desenvuelven en tranquilidad. Desde que tengo memoria, el caos era mi hogar. Mis padres nunca estuvieron, nunca me apoyaron. La secundaria fue un desastre y los amigos... Bueno, ¿quién necesita amigos cuando el mundo entero parece abandonarte? Así que me dejé llevar, como tantos otros. Drogas, alcohol, fiestas. Todo lo que me ofrecían para olvidarme, aunque fuera por un rato, de que estaba atrapado en un ciclo sin salida. Pero esa noche, esa maldita noche, el abismo me llamó de una manera diferente. Ya no bastaba con perderme en los vicios, ahora quería ver hasta dónde llegaba el pozo. La Deep Web, la red oscura, el rincón olvidado de Internet donde las reglas no existen. Me había oído hablar de ella, pero nunca me atreví a explorarla. Hasta esa noche. Ya estaba tan hundido que la curiosidad me ganó. Pensé que no tenía nada que perder. De todas formas, ya no importaba. Encendí mi computadora y busqué en silencio, sin mirar atrás. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Un foro sin pretensiones, sin logos ni luces brillantes. Solo una página simple, casi anticuada. Pero lo que encontré allí me dejó helado. Una oferta que prometía escapar de la realidad. Una forma de desconectarse por completo. Pastillas. No eran cualquiera. No. Eran algo más. Según los comentarios, te llevaban a otro lugar. Te hacían olvidar todo lo que te ataba a este mundo. Lo curioso es que nadie parecía lamentar las consecuencias. Nadie parecía tener miedo. No soy tonto. Lo sé. No debería haber hecho clic, pero lo hice. 3 pastillas. Solo 3. A veces la desesperación te hace hacer cosas estúpidas. El paquete llegó rápidamente, tal como me prometieron.
Estaba empaquetado de manera discreta, sin más indicios de lo que contenía. La pequeña caja me pareció más como una trampa que como una solución, pero no volví atrás. Me tragué la primera pastilla esa noche, sin pensarlo demasiado. Al principio, todo parecía normal, pero luego, el tiempo se distorsionó. La habitación giraba, mi cuerpo se desvanecía y antes de darme cuenta, todo desapareció. La oscuridad me tragó como un monstruo que no hacía ruido. No sentí miedo, solo un vacío profundo, una sensación de estar cayendo sin fin. El siguiente recuerdo fue el de despertar en el suelo. Estaba cubierto de sudor, vomitado, pero no podía recordar cómo había llegado allí. Miré a mi alrededor y lo único que pude ver fueron las sombras de lo que parecía una habitación sucia, descuidada. Había muebles rotos por el suelo y las ventanas estaban cubiertas por cortinas negras que apenas dejaban pasar la luz. A mi alrededor había 3 personas, un hombre de mediana edad, uno más joven y una chica que parecía no tener más de 16 años. Nadie se movía, todos estábamos atrapados, igual de perdidos. Fue el hombre mayor quien reaccionó primero. Se levantó con rapidez y me agarró del cuello. Sus ojos estaban desorbitados, furiosos. En su voz no había compasión, solo rabia. ¿Qué haces aquí?, gritó apretando cada vez más fuerte. La chica intentó intervenir, pero parecía demasiado asustada para hacer algo. Yo no podía respirar. Mi mente se nublaba por la falta de aire, y todo lo que pude hacer fue intentar liberarme. Luché, tosiendo, hasta que finalmente pude apartarlo. Solo logré respirar con dificultad, pero la sensación de peligro no desapareció. Cuando recuperé algo de control, le pregunté a la chica, entre jadeos: ¿Quién eres? ¿Sabes dónde estamos? Ella me miró, y por un instante, sus ojos parecieron vacíos, igual que los míos. Negó con la cabeza, perdida, igual que yo. El hombre mayor, que antes estaba furioso, ahora parecía mucho más tranquilo, como si todo fuera parte de un juego que él conocía bien. No tenemos tiempo, dijo con voz grave. Tienes que ponerte esto. Me lanzó una chaqueta negra sin esperar respuesta. Esa prisa, esa urgencia, me hizo entender que algo mucho más grande nos estaba acechando. Ellos nos están buscando, agregó, mientras su mirada se llenaba de algo más que miedo. Era pavor puro. No sabía qué hacer, pero algo en su voz me decía que no podía quedarme allí. Sin dudarlo, me puse la chaqueta y decidí seguirlo. Al menos sentía que, si quedaba ahí, algo mucho peor me esperaba. Salimos afuera. El aire helado de la noche me golpeó el rostro, pero no tenía tiempo de preocuparme por el frío. Algo nos acechaba, y no era solo el viento que soplaba entre los árboles. El bosque estaba tan denso y oscuro que no podía ver más allá de unos pocos metros. Las sombras se movían, como si estuvieran vivas. Adam, como se presentó el hombre mayor, nos ordenó mantener la cabeza baja, a caminar en silencio. Parecía saber exactamente lo que hacía. A lo lejos, en la penumbra, el crujir de las hojas bajo nuestros pies era lo único que rompía el silencio. Pero aún así, el bosque parecía más vivo que nunca. De repente Adam levantó la mano, señalando en dirección al norte. Allí, dijo, ¡correr! Eso fue todo lo que pude hacer. No sé cuánto tiempo estuvo pasando, pero el agotamiento comenzó a mermar mis fuerzas. Lucía, la chica, ya no podía seguir el ritmo. Sus tacones, un error fatal, solo la hacían tropezar. Pero no había tiempo. La sensación de que estábamos siendo perseguidos se hacía cada vez más fuerte. Algo estaba detrás de nosotros, algo que no era humano. Y luego ocurrió. Una risa extraña, profunda y gutural, resonó en el aire, cortando la quietud de la noche. No era humana, era algo que no debía existir. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras el miedo se apoderaba de mí. ¡Rápido!, gritó Adam, empujándonos a seguir. De pronto Lucía cayó al suelo. La vi, sus ojos desorbitados, su rostro en pánico. Pensé que la había perdido. Pero antes de llegar a su lado escuché un disparo. El sonido del proyectil cortando el aire fue lo único que entendí. Miré al tronco de un árbol cercano, y ahí estaba. Un agujero oscuro, como si el árbol hubiera sido perforado por un cañón. ¡Cúbrete!, gritó Adam, empujándome hacia un arbusto.
Un segundo disparo. El sonido metálico del proyectil pasó silbando junto a nuestras cabezas. ¿Quién nos persigue?, pregunté con la garganta seca, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Adam miraba al cielo, observando las nubes que se cernían sobre nosotros. No lo sé, dijo, pero no tenemos mucho tiempo. Sigamos. Con cada paso que dábamos, la oscuridad se hacía más densa. Sentí una presión en el pecho, como si algo nos estuviera observando, acechando. Y entonces, en un parpadeo, todo se detuvo. Un zumbido bajo, metálico, como el de una máquina, comenzó a sonar en el aire. La tierra crujió bajo nuestros pies. El viento aullaba, pero no era natural. ¡Al suelo!, gritó Adam. Un disparo. El sonido cortante del proyectil pasó tan cerca de nosotros que sentí la vibración en los huesos. Y en ese momento lo vi, la figura. No era humana. Su silueta era alta, desproporcionada, con extremidades largas y retorcidas, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en algo físico. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos vacíos, reflejaban una oscuridad más profunda que la misma noche. ¡Corre!, gritó Adam empujándome. Y entonces la figura comenzó a moverse, lentamente, como si estuviera jugando con nosotros. De repente, Adam desapareció. Tragué aire. Mi corazón latía desbocado. Intenté seguir corriendo, pero algo en mi mente me decía que ya no podía escapar. La figura comenzó a acercarse. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, más denso. Estaba demasiado cerca. Miré hacia atrás, pero Adam ya no estaba. Fue como si la sombra se lo hubiera tragado. Un susurro frío y profundo llegó a mis oídos. «Bienvenido a la red». La oscuridad me rodeó y todo desapareció. Cuando la pantalla de la computadora se encendió nuevamente, un mensaje parpadeó en letras rojas. «Has sido elegido. Eres nuestro». El cursor parpadeó, pero antes de que pudiera moverlo, todo se desvaneció en un mar de negro. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.